Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar a hablar de ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es una ecuación en la que la incógnita está como argumento de una o varias funciones trigonométricas. Es decir, en la ecuación aparecerá pues seno de x o coseno de x o tangente o seno o coseno de cualquier ángulo, ¿de acuerdo? 2x, 3x, x medios, lo que sea. Bien, para resolver una ecuación trigonométrica debemos de tener en cuenta dos cosas importantes. Lo primero, las funciones trigonométricas son periódicas. ¿Qué significa eso? Pues que sus soluciones se pueden presentar en varios cuadrantes. Pero no solo eso. Además, significa que las soluciones se repiten en todas las vueltas. Es decir, desde que demos una vuelta, volvemos nuevamente a obtener la misma solución. Por lo tanto, se van a repetir cada múltiplo entero de 2pi, que es una vuelta, ¿verdad? Es decir, cada 2kpi. 2kpi sale simplemente de multiplicar 2pi por k. ¿De acuerdo? Siendo k un número entero que indica el número de vueltas. Lo reordenamos y lo ponemos para que suene mejor, 2k por pi. Y esto significa que se dan k vueltas, ¿de acuerdo? Esto significa k vueltas. Luego, por cada número entero de vueltas que se dé, voy a tener nuevamente que se repite la solución, porque llegamos al mismo ángulo. Por lo tanto, k es un número entero. Eso se expresa matemáticamente de esta forma que tenemos aquí. K pertenece a el cuerpo de los números enteros. Muy bien, las ecuaciones trigonométricas más sencillas son aquellas en las que nos dan una razón trigonométrica de un ángulo y tenemos que hallar el argumento. Para hallar el argumento, normalmente debemos de emplear las funciones trigonométricas inversas, que son el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. O bien de las otras funciones, de las inversas de 1 partido por el seno, que era la cosecante, pues sería el arco cosecante. De 1 partido por el coseno sería el arco secante. Y de 1 partido por la tangente, el arco cotangente. No confundir el seno y la cosecante, son funciones inversas, pero aquí no nos referimos a ese tipo de inversas. Realmente, aunque se llaman igual, se deberían de decir algo así como recíprocas. Vamos a verlo. Mira, imagínate que tengamos un ángulo, por ejemplo, pi sextos radianes, 30 grados. Si yo hago el seno de este ángulo, el seno de pi sextos me va a dar un medio, ¿verdad? Bien, eso sería el seno. Pues bien, ¿qué sería el arcoseno? Pues sería calcular qué ángulo, en este caso del primer cuadrante, tendría como seno pi medios, un medio. Es decir, el arco seno de un medio es pi sextos en el primer cuadrante. ¿Vale? Sería como la función inversa, es decir, la que deshace lo que ha hecho la función seno. ¿De acuerdo? Si el seno va de pi sextos a lo que es el seno de pi sextos, que es un medio, el arcoseno iría de un medio al ángulo del primer cuadrante, cuyo seno es un medio, que sería pi sextos. Y a esa función, que es la inversa del seno, la denominaríamos arcoseno. ¿Qué significa eso? Arcoseno, arco cuyo seno es un medio, ángulo cuyo seno es un medio. ¿Vale? Luego, si yo quiero calcular el seno de pi sextos, me da un medio, y el arco cuyo seno vale un medio en el primer cuadrante sería pi sextos, ¿vale? Eso se llaman funciones inversas. Como digo, del seno el inverso es el arcoseno, del coseno el arcocoseno y de la tangente el arcotangente. Bien, las ecuaciones trigonométricas más sencillas, para resolverlas vamos a emplear los siguientes pasos. El primer paso, obtenemos el ángulo del primer cuadrante
cuya razón trigonométrica tenga el valor dado. Ojo, sin fijarnos en el signo, porque nos vamos a fijar en el ángulo del primer cuadrante que tiene ese valor pues de seno o de coseno o de tangente. Por lo tanto, como en el primer cuadrante todas las razones son positivas, no nos vamos a fijar en el signo. Si es negativa, lo tomaremos como positiva, el valor. Segundo paso. Nos fijamos ahora sí en el signo de ese resultado y nos preguntamos en qué cuadrantes esa razón trigonométrica tiene ese signo. Y escribimos esos cuadrantes. El tercer paso, escribimos los ángulos fundamentales en cada uno de esos cuadrantes. Y posteriormente sumaremos las vueltas completas. Yo os recuerdo que en el primer cuadrante el ángulo fundamental es alfa, en el segundo pi menos alfa, en el tercero es pi más alfa y en el cuarto menos alfa. Recordáis que esto iba a 0, esto es pi medios, esto es pi, esto es 3 pi medios y luego volvemos pues a 0 o 2pi, ¿vale? Estos son los ángulos fundamentales en todos los cuadrantes. Pues bien, una vez obtenido el ángulo del cuadrante que sea, debido al signo de la razón trigonométrica, sumamos las vueltas completas, es decir, 2kpi, ¿de acuerdo? A los ángulos le vamos a sumar 2kpi, siendo k un número entero de vueltas, ¿lo recordáis? Y el último paso es que si tenemos resultados que nos den en cuadrantes alternos, los cuadrantes alternos son el primero y el tercero, o segundo y cuarto, agrupamos las soluciones. Luego lo vamos a ver. Vamos a resolver una ecuación muy sencillita. El seno de x igual a 1 medio. Bien, lo primero, obtenemos el ángulo del primer cuadrante, cuya razón trigonométrica, en este caso el seno, valga 1 medio. Sin fijarnos en el signo, en nuestro caso es positivo, luego no hay problema. ¿Qué ángulo del primer cuadrante tiene como seno 1 medio? Muy bien, pi sextos. Ahora bien, si nos fijamos en el signo del seno de x, y es positivo, ¿verdad? Es 1 medio positivo. ¿En qué cuadrantes el seno es positivo? Recordad que el seno era positivo en el primero y en el segundo cuadrante, y lo escribo. Tercer paso, escribimos los ángulos fundamentales en esos cuadrantes. En el primer cuadrante es alfa y en el segundo cuadrante pi menos alfa, ¿vale? Y alfa es pi sextos. Bueno, x es lo mismo, ¿verdad? Luego lo escribo pi sextos en el primer cuadrante y pi menos alfa, hemos dicho que alfa es x, en este caso, pues pi menos pi sextos. Si estamos en cuadrantes alternos no operamos, pero si estamos en cuadrantes, recuerden que cuadrantes alternos, primero y tercero o segundo y cuarto. Pero si no, operamos, ¿de acuerdo? Aquí me quedaría 5 pi sextos. Y ahora, como dijimos antes, sumamos las vueltas completas, siendo k el número de vueltas, más 2kpi en ambos casos. Es decir, si yo doy un número entero de vueltas, vuelvo al mismo ángulo. Evidentemente, siempre vamos a poner que k pertenece a z. Eso significa que k es un número entero. No puede ser un número racional o un número fraccionario, no puede ser. Tiene que ser entero, menos 2, menos 3, 1, 0, 2, eso, números enteros. Bien, ahora ya tenemos las dos soluciones en el primero y en el cuarto cuadrante, y en el segundo cuadrante, perdón. Y ahora, si tenemos en cuenta que no hay resultados en cuadrantes alternos, puesto que estoy en el primero y en el segundo, los cuadrantes alternos son primero y tercero o segundo y cuarto, no hace falta agrupar las soluciones y las soluciones de nuestro ejercicio serían estas. Pi sextos más 2kpi y 5 pi sextos más 2kpi, siendo k un número entero. Bien, vamos a resolver ahora una ecuación coseno de x igual a menos 1 medio. Primer paso, cogemos el ángulo del primer cuadrante que tiene coseno 1 medio. ¿Recordáis? No tengo en cuenta el signo, 1 medio positivo, porque en el primer cuadrante todos los ángulos tienen razones trigonométricas positivas, ¿verdad? Bien, ¿qué ángulo tiene en el primer cuadrante coseno 1 medio? Muy bien, pi sextos, ¿verdad? Pues lo pongo. Perdón, pi tercios. Pi tercios, ¿no? Pongo pi tercios. Y ahora me fijo sí en el signo.
¿Qué signo tenemos nosotros? Tenemos un signo negativo, ¿verdad? El coseno es negativo. ¿En qué cuadrantes el coseno es negativo? Pues en el segundo y en el tercero. Ahora ponemos los ángulos fundamentales en el segundo y en el tercer cuadrante. En el segundo era pi menos alfa y en el tercero era pi más alfa, ¿verdad? Así. Como alfa era igual a x, ¿no? Alfa es lo mismo que x, en este caso, luego es pi tercio, sustituyendo alfa, mejor dicho, alfa por x, o sea, por pi tercio, obtengo esto. 2 pi tercios y 4 pi tercios. Fíjate que vuelvo a estar en cuadrantes que no difieren en pi, es decir, en cuadrantes que no son alternos. Bien, y ahora le sumo las vueltas completas, el 2k pi, y me queda eso, ¿vale? Como no tenemos cuadrantes resultados en cuadrantes alternos, estamos en el segundo y en el tercer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante, no son alternos, no son ni primero, ni tercero, ni segundo, ni cuarto. Estas serían las soluciones del ejercicio. 2 pi tercios más 2k pi y 4 pi tercios más 2k pi, siendo k un número entero. Bien, vamos a resolver ahora una ecuación un poquitito más compleja. Seno cuadrado de x igual a 3 cuartos. Despejamos el seno de x, tengo que sacar una raíz cuadrada, y la raíz cuadrada tiene un doble signo, ¿verdad? La raíz de 3 y la raíz de 4 es 2. Luego sería más menos raíz de 3 partido por 2. Vamos a ver los pasos. El primero, obtenemos el ángulo del primer cuadrante, cuya razón trigonométrica, en nuestro caso el seno, tenga el valor dado sin fijarnos el signo, es decir, tenga como seno raíz de 3 partido por 2. Ese ángulo es pi tercios del primer cuadrante, ¿verdad? Ahora sí, en el segundo paso sí nos fijamos en el signo y vemos que en nuestro caso queremos saber los cuadrantes en los que es positivo y negativo el seno. Recordemos que es positivo en el primero y en el segundo, y en el tercero y en el cuarto negativo, ¿verdad? O sea, ocurrirán los 4 cuadrantes, ¿no? En el primero y en el segundo va a ser positivo, pero es que en el tercero y en el cuarto el seno es negativo. Como me dice positivo y negativo, pues serán los 4 cuadrantes. Tercer paso. Escribimos los ángulos fundamentales en estos cuadrantes. Alfa en el primero, pi menos alfa en el segundo, pi más alfa en el tercero y menos alfa en el cuarto. Pero ahora no los efectuamos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener dos cuadrantes, primero y tercero, que se van a diferenciar en pi, estos dos, que se van a diferenciar en pi, y estos dos también se van a diferenciar en pi. ¿Lo veis? Menos alfa, y este es pues pi menos alfa. Y el primero es alfa, y el segundo es pi más alfa, ¿verdad? Luego primero y tercero se diferencian en pi, estos dos cuadrantes, se diferencian en pi, y estos dos, pues de menos pi tercio, y este es pi menos pi tercio, también se diferencian en pi. Luego sumamos las vueltas completas, y si tenemos los resultados en cuadrantes alternos, que los tenemos, porque tenemos primero y tercero, y segundo y cuarto, tenemos los dos casos, pues los agrupamos. Vamos a agrupar primero el primero y el tercer cuadrante. Vamos a ver el primero y el tercer cuadrante, que es lo que voy a agrupar. Si te fijas, pi tercios, y aquí es pi más pi tercios. Es decir, que de aquí a aquí yo puedo sumar pi y ya lo tengo, ¿verdad? Porque pi más pi tercios es eso. Entonces voy a englobar estas dos en una sola, pero ahora lo que falla es el 2k pi. Ahora se repite no cada 2k pi, sino cada k pi, ¿verdad? Luego la solución sería pi tercios más k pi. Vamos a ver. Así, ¿verdad? Estos dos cuadrantes, estos dos, los englobamos en solo uno, que lo vamos a poner como pi tercio, y como se repite cada pi, porque de aquí a aquí hay pi, ¿verdad? Pues pi tercios más k pi, ¿vale? Así. Y lo mismo hacemos con segundo y cuarto.
segundo y cuarto también se repiten cada pi. Fíjate que este es menos pi tercios y el otro es menos pi tercios más pi, o pi menos pi tercios, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Luego se repiten también segundo y cuarto cada pi. Luego vamos a cambiar también esto en la periodicidad, lo vamos a dejar, por ejemplo, con el cuarto, y en vez de 2kpi será kpi. Ahí tenemos el cuarto cuadrante menos pi tercios, segundo cuadrante es pi menos pi tercios, se repite, nuevamente lo decimos, cada pi. Luego yo puedo poner que el periodo, en vez de ser 2kpi, como se repite a los pi, pues sería más k, y las englobo, ¿verdad? Pues ahí tendría las 4 soluciones englobadas en 2. Pi tercios más kpi y menos pi tercios más kpi. Esto siempre hay que hacerlo cuando tenemos cuadrantes alternos. Por ejemplo, primero y tercero o segundo y cuarto. Vamos a ver una última ecuación. Tangente de x igual a menos 1. Como siempre, primer paso, obtenemos el ángulo del primer cuadrante cuya tangente valga 1 positivo. Ese ángulo es 45 grados pi. Y 45 grados expresado en radianes es pi cuartos, ¿verdad? Bien. Segundo, ahora sí me fijo en el signo y el signo es negativo, es menos 1. ¿En qué cuadrante la tangente es negativa? Pues en el segundo y en el cuarto. Bien, tendríamos que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Bien, vamos a poner los ángulos fundamentales en estos cuadrantes. En el segundo es pi menos alfa y en el cuarto es menos alfa. Como es pi cuartos, lo que vale x o alfa es lo mismo, pues pi menos pi cuartos y menos pi cuartos. Fíjense que estos dos cuadrantes son segundo y cuarto, luego se diferencian en pi, son cuadrantes alternos. Bueno, primero sumamos las vueltas completas, le sumamos 2kpi, los cuadrantes son alternos, en este caso segundo y cuarto, son segundo y cuarto cuadrante. Yo puedo coger estos dos y como se diferencian en pi, fíjate que para pasar de uno a otro, pues simplemente sumándole pi, ¿verdad? Para pasar del cuarto al segundo hay que sumarle pi. Bueno, esto es una flecha. Hay que sumarle pi. Bien, pues vamos. Y así quedarían agrupadas ambas soluciones en una sola. Menos pi cuartos más kpi. Tenemos cuadrantes alternos, en este caso segundo y cuarto. Y del segundo al cuarto se pasa sumándole pi, ¿de acuerdo? Luego el cuarto y segundo cuadrante se puede poner como menos pi cuartos más kpi. Luego la solución sería definitivamente menos pi cuartos más kpi, siendo k un número entero. Por último, es fundamental que os aprendáis 3 soluciones de ecuaciones trigonométricas. Bueno, realmente son 2. Seno de x igual a 0 siempre en kpi, con k perteneciente a z. Estas ecuaciones aparecen tanto que no podemos perder tiempo en hacerlo, sino que nos lo debemos de saber. Coseno de x igual a 0 en x igual a pi medios más kpi. Y la tangente de x igual a 0, pues sería también en kpi. Recordemos que la tangente es el cociente entre el seno y el coseno. Luego, si yo igualo la tangente a 0, el coseno por 0 es 0, luego me quedaría seno de x igual a 0. Luego, por eso tiene las mismas soluciones que el seno de x igual a 0, kpi. Pues gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.